Hola, ¿cómo están? Soy Ana de House of Alchemy. Hoy es miércoles 7 de agosto y estamos sintiendo ya la intensidad del portal de Leo, que la intensidad, si la estuvieron sintiendo, se aceleró en el fin de semana, empezó a ser cada día un poquito más y un poquito más intenso y un poquito más intenso. Y cada uno lo habrá vivido en función de su estado de evolución y lo que el proceso, ese proceso en cada uno se tenga que manifestar. Les voy a pedir, como siempre, que cierren los ojos y comiencen a conectar con su interior, con su tubo de luz, con su estado de conciencia para recibir las frecuencias que voy a transmitir y que tomen aquello que les resuene y suelten aquello que no. Trabajando más ese empoderamiento, trabajando más esa conciencia de hacerse cargo del cuerpo energético de uno. Inhalando y exhalando, tratando de bajar al corazón todo ese chakra cardíaco superior que está siendo activado en este portal de Leo. Y así como mis últimos videos y posteos me están haciendo rugir como un león, voy a continuar rugiendo, porque voy a volver a mencionar que el ego en su estupidez, y lo digo así, estupidez, ya no tiene más camino, ya no tiene más recorrido, ya no tiene más luz verde. Y en las sesiones, inhalen y exhalen. En las sesiones de memoria ancestral, en muchos casos, ni siquiera se están pudiendo abrir esas memorias ancestrales porque hay que hacer todo un trabajo previo de liberación de ese estancamiento o distorsión en el tercer ojo, en donde hay arrogancia, en donde sigue habiendo soberbia, en donde es posible que haya narcisismo, pero sientan la garganta. Inhalen y exhalen. Y lo voy a explicar desde un proceso bien energético, ese estado de acidez que se siente y que se ha estado sintiendo durante muchos meses. Lo he estado sintiendo en sesiones durante muchos meses. Un estado de acidez en la garganta, de una verdad ácida, veneno. Es la verdad que uno sabe y no quiere confesarse. Es esta la diferencia de lo que escribí el otro día entre el saber y el aceptar. No estoy hablando acá de casos en donde uno sinceramente no se ve. Estoy hablando de los que con práctica espiritual saben sus miedos, saben lo que están haciendo y se hacen los tontos. Se hacen los tontos con sus miedos y van y piden ayuda sin mencionar que ya conocen sus miedos, sin ponerse en un estado de vulnerabilidad y de humildad, decir, ayúdame por favor con mi miedo a la soledad, con el miedo al abandono. Y sostienen toda una estructura, sostienen todo un relato, sostienen toda una distorsión, sostienen todo un desgaste, una carga energética que los lleva a un desgaste. Por eso hablo de estupidez, porque la verdad que lo único que se genera es más conciencia de separación, más escasez, más miseria, y uno se agota energéticamente. Entonces estoy hablando de personas que saben sus miedos y saben que están mirando al costado y están creando toda una estructura de distracción. Y van al otro y se muestran al otro con una careta, haciéndose los tontos para disimular,
lo cual no tiene realmente ningún tipo de sentido, y esto muestra el estado de cuando uno está acá en la cabeza, de vas y pedís ayuda, vas a invertir tu tiempo, vas a invertir tu dinero en el hacer que hacemos. Cuando del otro lado, probablemente, no lo estoy diciendo por mí, cuando del otro lado, porque puede ser un amigo, puede ser un terapeuta, puede ser otro que genuinamente está, un médico, que genuinamente está ahí, disponible, abierto, con los recursos, con la sabiduría, con la información que necesitas para recibir, para estar mejor, y no, mantenés el acting. Esto se corta. Esto es lo que ya no va a ser, ya no es tolerable, ya no es tolerable, y siento que hay un momento de decidir. Este portal realmente es una gran oportunidad para aquellos que están en ese lugar en donde están todavía sosteniendo, perdón que está Aloha acá, se quiere hacer presente. Están en ese, sostienen todavía el acting, a veces porque es lo que conocen, a veces porque no saben cómo salir, pero se siguen mintiendo. Y una de las técnicas que usan en este caretaje es usar realmente pensé que esto ya no estaba más, pero está, es el reflector, es el gaslighting, en inglés es gaslighting, el hacer el efecto ceguera en el otro, encandilar al otro, como si tuviese realmente un farol, un reflector en el tercer ojo, y ¡fum!, se lo tirás de lleno en la cara al otro, o sea, en el tercer ojo del otro. Y esto a veces se usa con varias intenciones. La primera es de protección y es literalmente enceguecer. Cuando alguien te tiran el reflector, esto lo vemos en los autos, cuando te tiran la luz, te enceguece, no ves absolutamente nada, y te genera un estado de nervios, te genera la ansiedad, te genera también angustia, porque literalmente sentís que te están tapando la visión y no ves lo que viene, lo que puede venir enfrente tuyo. Entonces te achica, te minimiza, es realmente es violento. A veces puede llegar a ser perverso, pero es violento. Y en otros casos, especialmente en terapias y especialmente por eso hice la mención de personas que tienen práctica espiritual, que es puro ego espiritual, de ir como si fuesen los mineros con el reflector prendido, y se muestran hacia el otro para que uno no los vea, o para hacer creer al otro, para que uno no los vea, y entonces mantienen la careta, mantienen el actitud. Esta es la actitud realmente estúpida, en donde no ganás, en donde no te das cuenta que estás yendo ahí, invirtiendo tu tiempo y invirtiendo tu dinero, a que no te vean, y si es un buen terapeuta, el otro te va a ver y no va a hacer nada, decir, bueno, hasta que no me apagues el reflector. En el peor de los casos, si es un igual buen terapeuta, pero que todavía no aprendió esa lección, lo que vas a hacer es consumirle la energía. Entonces te convertís en un vampiro energético, porque te vas sin sanar vos y habiendo desgastado al otro. Te vas como recargaste la batería de tu reflector, y eso es lo que uno cree, que se va empoderado, se va habiendo ganado el partido, se va de la terapia diciendo qué bien que estoy, porque dejaste al otro hecho pelota. Ese tipo de actitudes no va más. Y si sos terapeuta y has estado en ese estado, aprende a poner los límites y aprende a ajustar tu visión para que cuando te vengan esos reflectores te plantes y sepas que no tenés ninguna responsabilidad en desgastarte por el otro. Y es porque esta es la lección de madurez y de adultez que tenemos que
entre todos ayudarnos a enseñarle al otro que es el creador de su vida y que está en él o en ella, salir del estado de limitación y de separación en el que está, si tan solo revisaran sus creencias y sus ideas. Y la otra actitud es simplemente poner la pantalla y quedarte ahí y mostrarte como el iluminado, porque a veces esa luz se usa para engañar al otro, para que el otro diga, ah, pero si estás luminoso, porque se ve esa luz, porque se proyecta. Cuando uno trabaja a nivel energético, llega a un nivel de sutileza en donde literalmente podés distinguir la luz que nace de un corazón abierto del reflector. Literalmente ves es como si fuese un escenógrafo, el ego está poniendo el farol. Por eso les digo de rotar el tercer ojo hacia adelante. Hacia adentro, perdón. Algunos lo dejan hacia adelante. Porque ya eso implica una disposición y una apertura. Y a veces se quiere y no se sabe cómo. Por eso la tara en el tercer ojo es tan difícil de hacer consciente. Y este portal de Leo tiene la oportunidad de poder hacerse consciente en esas actitudes particulares y en poder salir de cualquier actitud que vienen de una conciencia de separación, que vienen de un miedo no reconocido, que vienen de una sombra no trabajada, y poder pasar por un proceso de regeneración. El estado de regeneración no es el mismo en el que estábamos antes y noto el cambio de frecuencia y las personas que han venido especialmente en julio y siguen viniendo ahora en agosto, lo notan, quedan como, porque lo que les pasa es que se les disuelve el campo mental, se les disuelve, literalmente se les implosiona, se libera, porque esto es liberación, todo lo que estaba contenido distorsionado y queda en un estado de no mente. Hay diferentes formas de llevarse a este estado de no mente. Cuando uno está en un estado de no mente, porque la mente está regido por el elemento aire, es muy interesante ver cómo quedan, porque quedan como en un estado de no gravedad. Parecen como si fuesen los astronautas en la la luna flotando, en el espacio flotando, porque quedan literalmente. Lo que empiezan a experimentar es un efecto de expansión que hasta ese momento no habían estado habitándose, porque habían estado habitándose en la constricción mental y de repente tienen este efecto porque literalmente parece estar en cámara lenta de expansión, en donde no pueden articular palabra, en donde no pueden articular pensamiento. Literalmente esto ha quedado totalmente liberado, expandido. Libre de peso, se les saca la cabeza. Ese estado de regeneración por el que pasan después de las sesiones dura unos 3-4 días, en donde la clave es no forzar salir de ese estado. Ese estado se sale de forma paulatina, porque ese ya es un estado del alma. Es cuando el efecto que tienen las sesiones, el trabajo que estoy haciendo en este momento es abrirlos, darles la oportunidad de abrirles para que entonces el cuerpo divino, el alma que está ahí esperando del otro lado y que uno le cierra, a través de todas estas actitudes, uno le cierra la puerta, entre y pueda generarse un reequilibrio de presión, tiene que ver con la gravedad de presión, para entonces acomodarse. Este es un estado de implosión, porque me marcan eso, un estado de implosión
en el que algunos se han llevado porque se han llevado a este punto, porque tenían que llevarse a este punto. Algunos lo han pasado hace unos meses o hace un tiempo atrás, otros lo han pasado quizá de formas un poco más amorosas o fáciles, y hay otros que, bueno, llegan a este momento de pum, quedar así en estado suspendido, y quedan en un estado como vegetativo, porque es un proceso de regeneración de 3 a 4, 5 días a veces, en donde no tienen que forzar el salir, el volver a pensar, porque no van a poder pensar, y lo que tienen es la oportunidad en ese gap, en ese intervalo de tiempo, de hacer consciente esos miedos, de hacerse consciente en esa falta, en esa conciencia de separación que los hacía actuar, pensar, sentir de determinada forma, y ponerse en un nuevo estado, ponerse en una nueva actitud, elegir ya, hacer, actuar. Esto es es como si se los pusiera en un limbo y se les diera la chance, porque sigue rigiendo el libre albedrío en ese estado, de entra tu alma, es una especie de muerte, entra tu alma en vos, te da la oportunidad de que puedas rever, ya sin limitación, ya sin tu propia resistencia, que hasta el momento antes estabas resistiéndote, y estás ahí y te dicen, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a continuar como antes? ¿O vas a aceptar lo nuevo que va a ser desconocido, que te va a dar miedo, que no sabes cómo es, bla, bla, bla? Ese momento define como sea después de que salgas de ese estado de vegetativo, ese gap, ese lapsus, ese estado de limbo. Eso va a hacer que realmente te alinees a eso que decías antes de sí, yo quiero conectar, sí, yo quiero ser consciente, sí, yo quiero abrir mi corazón, pero que le estabas haciendo todo lo opuesto. Sí, yo quiero conectar con mi alma, quiero que mi alma, sí quiero ser ese ser divino que soy, o sea, solo un bla bla de la cabeza. Ese es el proceso realmente de metamorfosis que estamos viviendo. Y es absoluto, es contundente, es intenso, es el que estoy trabajando de la forma en la que estaba trabajando en julio. Voy a continuar trabajando agosto, a lo mejor también en septiembre, pero agosto seguro. Y el portal lo que trae es realmente hasta acá. ¿Por qué? Porque lo divino ya no lo va a tolerar más. Y no es que lo va a tolerar desde el enfrentar, no es divino eso, sino desde el quitar los canales, las vías, las realidades, las oportunidades. Esto es cuando se hablaba de los dos mundos y que uno iba a empezar a pasarla mal, el que se quedaba en ese estado de limitación. Tiene que ver con esto, tiene que ver con que la luz va a ir como absorbiendo te va a ir sacando todas las realidades, caminos, en donde vos te podías seguir escabullendo y le seguías dando oxígeno, no sé por qué me lo están relacionando con el aire, con el oxígeno, a toda esta, porque están matando esto, sí, es una especie de, se está achicando la dimensión, esta dimensión de la conciencia, la frecuencia, conciencia de separación se está reduciendo, le están sacando el oxígeno. Entonces, al reducirse esa realidad, van cayéndose, porque estas son caídas. Esto es lo que ocurre cuando caen las líneas de tiempo. Se caen las líneas de tiempo y se encogen, se reducen, van desapareciendo de uno. Lo voy a poner en un ejemplo bien claro para que se entienda. Sos drogadicto y tenías un médico que que por tanta plata te hacía la receta para comprarte, no sé, tal remedio con el que te drogabas. Y tenías tu dealer, y tenías tu amigo que te daba las pastillas que le sobraban, o tenías también otra, qué sé yo, agarrabas otra cosa y
tenías como 3 o 4 o 5 formas de drogarte. Bueno, esas son 3, 4 o 5 formas, el médico corrupto, el amigo que no era tan amigo, el dealer, van a ir desapareciendo, se van a caer, eso es cuando dicen se caen las líneas de tiempo, se caen, cada uno por la razón que sea, y vos te vas a quedar ahí sin esas vías de escape que te hacían estar drogado para evadirte de la realidad. ¿Y qué te va a pasar? Te vas a tener que quedar en esta realidad, no vas a tener esa vía de escape para no enfrentar lo que tenías que enfrentar. Entonces eso es lo que uno va a sentir la restricción, se está sintiendo mucho en el pecho, se va a sentir en los pulmones, por eso hablo del oxígeno, esa falta de oxígeno que te va a hacer inevitable enfrentar, lidiar con lo que tengas que lidiar. ¿Por qué? Porque lo divino ya no acepta más distorsión. O sea, es tanta la luz, es tanto el estado de conciencia que está tomando que ya realmente está invirtiéndose, se están invirtiendo los polos, esto también tiene que ver con la presión, con la gravedad, hay un proceso de liviandad en la Tierra, en donde ya lo que era, lo que se no quiero decir toleraba, lo que se hacía a la vista gorda, ya nada, es todo cada vez más finito, va a ser todo cada vez más eh, inevitable. Porque la verdad empieza a manifestarse, porque ya uno no va a tener dónde esconderse. Y realmente el alma ya no puede ser mantenida en la sombra, en la oscuridad. Esta actitud de cerrarle la puerta a tu ser divino ya no va más, ya es intolerable, porque la era de Acuario, la nueva Tierra, está para ser caminada como seres divinos en cuerpo humano. Entonces aquellos que sigan insistiendo en la separación, en la confrontación, en crear y sostener la grieta en lugar de unificarse, en realidad de realmente unir ese femenino, ese masculino, en la mente del corazón, lo divino, lo humano, la grieta de adentro, esta grieta acá, la van a pasar mal, porque no van a tener realidades en donde sostener. Esto es lo que durante muchos años se decía, que van a haber dos mundos al mismo tiempo y que uno se van a caer. Y sí, se caen estas realidades. Y sí, aún así, uno se sigue resistiendo. Te vas a tener que ir porque no te va a quedar, es como en el mundo no va a haber lugar. Esto probablemente sea paulatino, no es que va a ocurrir ni el 9 de agosto o el 13 de agosto cuando se cierre el portal, después del 12 de agosto cuando se cierre el portal, ni en un mes. Esto es paulatino y tiene que ver también con el plan de vida de la Tierra. Pero en este ciclo de 13 años es como la gran depuración, es como el gran proceso de, bueno, no querés abrirte al amor, no querés experimentar el poder de crear tu realidad de forma ilimitada y seguís jugando como los niños a héroes y villanos, seguís creyendo que porque el otro tiene lo que tiene, a vos te lo está quitando y no querés reconocer tu poder creador, que vos sos capaz de crearte el mundo ilimitado, toda la abundancia, toda la alegría, el disfrute, la riqueza material, todo lo que quieras, que no se trata de que porque el otro tiene más uno, a vos te queda menos uno. El otro puede tener, esto es la libertad, esto es el respeto, esto es el reconocer el poder creador del otro, pero sobre todo reconocer el poder creador tuyo y entender que en una conciencia de unión vivimos en un infinito. Porque la unión es infinito. Y entonces, si es infinito, ya no tengo que hacer la guerra. La guerra no se sostiene en un proceso de unión. La guerra no... sientan. La guerra no se sostiene en un proceso de unión. La miseria, la pobreza no se sostiene en un proceso de unión. Todo lo que estaba creado en función de de quitar al otro, desde esa conciencia de separación, te tengo que quitar a vos porque si no yo me quedo me quedo con menos, no va más, la resta no va más, no va más, esto suma. Por eso estamos pasando por este gran ciclo creo que Urano en Tauro nos va a enseñar esta lección, que es lo que les vengo diciendo, lograr más con menos.
es un gran recambio, hay un gran movimiento de reconversión, de polaridad, que a algunos los puede asustar. Hay que aprender a leer y no quedarse en la lectura básica, superficial, y entender todo lo que está ocurriendo, y que a veces en esa lectura superficial uno toma lo que está ahí y no lee todo lo que conlleva eso, que quizá a simple vista parece una cosa, pero que en realidad no lo es. Hay mucho proceso mágico de sanación que está ocurriendo y que no se está entendiendo, no se está comprendiendo, porque uno se queda en esa mirada limitada, producto de esta conciencia limitada. Así que esto es lo que quería seguir enfatizando, porque realmente siento, me han presionado mis guías a postear un video tras otro, y saben que yo no suelo postear tan seguido los videos, pero es importante que puedan hacerse conscientes, de verdad, porque no se están haciendo ningún favor. Generan más separación, se generan más miseria, se generan más escasez. Están invirtiendo en saco roto, en bolsillo roto, no tiene ningún sentido lo que se están haciendo por ustedes, y menos a su alma, que es muy triste ver, porque lo puedo ver, dejar al alma encerrada en un pasillo oscuro. Es muy triste lo que provoca la falta de amor y no enfrentar los miedos. Este portal de Leo nos da la oportunidad de ser valientes, humanamente valientes, para reconocer nuestros miedos, y divinamente valientes para poder enfrentarlos. Pero si no hacemos ese esfuerzo, no va a venir ningún superhéroe a salvarte. Porque no entendés que el superhéroe sos vos. Que tengan un valiente pasaje por el portal de Leo y realmente se lo tomen como una oportunidad para revisar acá, ahí, siéntanlo, y hacer el proceso de regeneración que el alma les está pidiendo. Gracias.